Amigos, ¿cómo están? Soy Víctor Márquez y espero que se encuentren bien. En este video vamos a hacer que nuestra aplicación móvil, después de presentar la pantalla de bienvenida o splash screen, decida si acceder a la navegación principal o a un formulario de acceso a la aplicación, también llamado login. Para esto es importante, como en videos anteriores, que tengas tu proyecto listo para poder trabajar en caso de que quieras seguir el ejercicio que se hace. En tu directorio de proyectos de React Native, crea el proyecto Splash Screen and Login con tipo de proyecto flujo de trabajo administrado y en blanco. Una vez que ya esté listo nuestro proyecto, accedemos a él a través de nuestra herramienta de desarrollo y creamos la siguiente estructura de directorios. Vamos a crear un directorio llamado Screens. Y dentro de este vamos a crear dos directorios más. Un directorio llamado Main, donde residirán las pantallas de navegación principal. Y otro llamado Access, donde residirán las pantallas como el login y quizá también una pantalla de registro. Una vez que ya tenemos los directorios, creamos las pantallas correspondientes. Incluimos los componentes de diseño de React Native que vamos a utilizar. Enseguida, mediante una función, creamos nuestro componente principal. Una vez que ya tenemos nuestra estructura principal, creamos la interfaz de usuario. Y lo primero que vamos a implementar de la interfaz de usuario es la obtención de datos para poder acceder. Enseguida incluimos dos botones, uno para poder acceder y otro para que el usuario se pueda registrar. No hay que olvidar inicializar nuestras variables.
Hay que recordar que si estamos utilizando algún componente de React, es importante hacer referencia en él. Guardamos el archivo. Creamos otro archivo para hacer la parte del registro. Guardamos el archivo. En lo que respecta al directorio main, vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo en videos anteriores. Vamos a crear nuestra pantalla de inicio, la pantalla de perfil y la pantalla de configuraciones. Entonces, en el directorio main creamos un nuevo archivo. Incluimos los componentes de diseño de React Native que vamos a utilizar. De igual manera, generamos nuestro componente principal a través de una función. Vamos a utilizar la estructura que hemos venido utilizando. Creamos la interfaz de usuario. Guardamos el archivo y creamos las siguientes dos pantallas. Guardamos el archivo. Creamos un archivo más. Guardamos el archivo.
Con esto ya tenemos nuestras pantallas para nuestros dos tipos de navegación, para que el usuario pueda acceder a la aplicación, y por otro lado la navegación principal, una vez que el usuario ya haya accedido a nuestra aplicación, pueda navegar dentro de ella. Nos dirigimos a nuestro archivo principal app.js, eliminamos los elementos de código que no vamos a utilizar, e incluimos el contenedor de navegación de la librería o utilidad native de React Navigation. Recuerda que esta utilidad se incluye cuando se crea el proyecto, por lo que no es necesario hacer una instalación de este. También es importante que recuerdes que cada vez que nosotros hagamos o implementemos una navegabilidad de React Navigation, ya sea Stack Navigator, Bottom Tabs Navigator, Material Top Tabs Navigator o Drawer Navigator, es importante hacer referencia a este contenedor de navegación a fin de que nuestra navegabilidad pueda funcionar. Enseguida hacemos referencia a la funcionalidad o API de Bottom Tabs Navigator, que es justamente la que nos va a ayudar a crear la navegabilidad. Asimismo, también incluimos la funcionalidad o API de Stack Navigator, que también nos va a ayudar a crear este tipo de navegabilidad. Una vez que ya tenemos referenciada la navegabilidad que vamos a utilizar, es apropiado hacer la instalación en este momento. Vamos a nuestra ventana de comandos de Windows, paramos el servicio y hacemos la instalación de la navegabilidad. Una vez concluida la instalación, ejecuto nuevamente el servicio. Regresamos a nuestro entorno de desarrollo y bueno, una vez instaladas las utilidades para implementar nuestra navegabilidad, continuamos con el desarrollo de nuestra aplicación móvil. Incluimos las pantallas que hemos creado. Indudablemente nos hace falta crear nuestra pantalla de bienvenida o de inicio, y para ello la vamos a crear en el directorio Screens, fuera del directorio Access y fuera del directorio Main. Creamos el archivo, incluimos los componentes de diseño de React Native que vamos a utilizar y enseguida creamos mediante una función nuestro componente principal. Creamos la interfaz de usuario. Guardamos el archivo.
Ahora sí, podemos regresar a nuestro archivo principal app.js e incluir nuestra pantalla de bienvenida. Recuerda ubicar bien la referencia. A continuación vamos a implementar la navegación de nuestra aplicación móvil. Es importante recordar que la navegabilidad Stack Navigator no nos proporciona un menú en automático para poder navegar entre las pantallas, a menos que nosotros creemos un botón para interactuar entre las pantallas. Este tipo de navegabilidad la vamos a utilizar para nuestra pantalla de bienvenida y para la navegabilidad de acceso a la aplicación móvil. La utilidad de Bottom Stack Navigator, que sí nos proporciona un menú para ir de una pantalla a otra, la vamos a utilizar para nuestra navegación principal. Creamos la navegabilidad para la pantalla de inicio. Creamos también un componente para que dentro de este componente generemos la navegación. Enseguida creamos la navegabilidad para el acceso a la aplicación. Por último, creamos la navegabilidad principal.
Ahora, lo que tenemos que hacer en el componente principal es crear el proceso que nos muestre la pantalla de inicio o de bienvenida, y posterior a ello la aplicación móvil determine si acceder directamente al contenido o pasar a las pantallas de acceso. Recordemos un poco lo que hicimos en el video pasado. Habíamos declarado una variable que, de acuerdo a su estado, iba a pasar directamente de la pantalla de inicio al contenido de la aplicación móvil o directamente a la navegación principal. También habíamos utilizado un hook de React que se ejecuta al terminar el renderizado de la interfaz de usuario y también cuando hay una actualización de contenido. Dentro de este hook habíamos indicado que se iba a ejecutar una función. Y al mismo tiempo desarrollamos la función que se estaría ejecutando. Habíamos indicado que si la variable app_is_ready era true, nos iba a mandar directamente a la navegación principal. Que en este caso nuestra navegación principal es esta. De lo contrario, si la variable era negativa, nos mandaría directamente a nuestra pantalla de bienvenida, que ahora tiene este nombre. Guardamos el archivo para ver que efectivamente funciona como en el video pasado.
Una vez corregidos los errores, nos regresamos a nuestro componente principal. Si después de haber corregido los errores por alguna situación no logras ver el resultado en tu aplicación, lo que tenemos que hacer es cerrar la aplicación de Expo App, volverla a abrir y entrar a nuestro proyecto o aplicación móvil para ver este resultado. Otra cuestión puede ser que tengamos que ir a nuestra ventana de comandos de Windows, parar el servicio, volverlo a ejecutar y nuevamente a través de la aplicación Expo App entrar al proyecto a la aplicación para ver este resultado. En este tipo de escenarios donde se obtiene información del usuario y después tiene que haber una decisión de acceso a la aplicación, por lo regular conlleva compartir información entre pantallas. Por ejemplo, que se envíe el perfil de usuario, alguna configuración o incluso la misma sesión, entre otras. Además de que el usuario también tiene la posibilidad de salir de la aplicación móvil, es decir, terminar su sesión, así como poder volver a acceder a ella. Todo esto implica que, primero, debe de existir un proceso en un lugar que lleve a cabo estas acciones. Segundo, que se debe acceder a esta información por medio de las variables. También se debe permitir acceder a los procesos de acceso a la aplicación desde otros componentes. Para cubrir todos estos aspectos, nos vamos a apoyar de una funcionalidad llamada contexto. Crear un contexto es como crear un espacio donde se involucran los componentes a los que les vamos a permitir accedan a esta información. Para crear este contexto, primero vamos a crear un directorio en la raíz de nuestro proyecto, un directorio llamado Components. Y dentro de este directorio vamos a crear un archivo. Indicamos que vamos a hacer uso del contexto. Y enseguida creamos el contexto. Guardamos el archivo. Regresamos a nuestro archivo principal app.js y aquí es donde vamos a incluir el contexto que acabamos de crear. Guardamos el archivo. Entonces, lo único que hemos hecho hasta este momento es crear un contexto a través del cual vamos a poder compartir funcionalidades y variables. Ahora bien, el manejo de las variables lo hemos llevado a cabo con el uso del hook useState. Y como sabemos, la actualización de los estados de las variables por lo regular lo llevamos a cabo dentro de una función, donde el usuario tuvo que haber presionado tal vez un botón y se haya ejecutado un proceso que actualiza las variables, o como en nuestro caso, que después de haber transcurrido ciertos segundos actualizamos nuestra variable. En este caso, cuando utilizamos un contexto, por lo regular es deseable usar el hook useReducer, ya que a través de este vamos a tener disponible una función para la actualización de las variables en diferentes situaciones. Por ejemplo, en vez de hacer una función para iniciar sesión y una para terminarla, con useReducer podremos hacer ambas cosas. Al final de cuentas, los hooks useState y useReducer hacen la misma acción, actualizar estados de variables. Sin embargo, la forma en la que lo hacen es diferente.
Para poder continuar, eliminamos el uso de useState para poder implementar useReducer. Recuerda que es importante hacer referencia al hook que vamos a utilizar. Una vez que ya está referenciado, su implementación es de la siguiente manera. useReducer nos va a proporcionar un arreglo con dos elementos. Con el primer elemento vamos a poder acceder al estado de nuestras variables y con el segundo elemento vamos a poder acceder a la función que nos va a permitir actualizar el estado de estas variables. La declaración de nuestras variables tiene que ser de la siguiente manera. Agregamos una variable más, que es la que nos va a servir para poder identificar la sesión del usuario. Enseguida desarrollamos la función reducer. A nuestra función le vamos a pasar dos argumentos. El argumento state y el argumento action. ¿Y de qué manera vamos a poder actualizar nuestras variables? Vamos a desarrollar un pequeño proceso que ejecute una acción dependiendo del dato que reciba. Para el caso de que se reciba este tipo de dato, se realizará la siguiente actualización. En caso de que se reciba este otro tipo de dato, y en el último caso, de esta manera llevaremos a cabo la actualización de nuestras variables. Para recapitular, hasta este momento hemos hecho dos cosas. La primera es crear un contexto
a través del cual vamos a poder compartir variables y funciones. Y en este segundo paso lo que hicimos fue crear el proceso para hacer la actualización de nuestras variables con el hook useReducer, que es una alternativa a useState. Enseguida vamos a hacer la actualización de nuestra variable que teníamos en un principio, y esto lo vamos a hacer con la función dispatch. Vamos a crear una variable local en donde su alcance sea dentro de esta función únicamente. Y una vez que transcurra los segundos indicados, vamos a hacer que esa variable tome un valor representativo como token de usuario. Esta variable local la vamos a pasar a la función dispatch. Y también vamos a hacer el cambio de valor de la variable appIsReady. Enseguida modificamos el proceso de renderizado de la aplicación. Solo hay que recordar que estamos utilizando el hook useReducer. Para acceder a las variables tenemos que utilizar state. Y únicamente vamos a agregar la nueva variable que tenemos de userToken. En caso de que userToken sea diferente de null, vamos a acceder a la navegación principal. En caso de que userToken sea igual a null, nos va a mandar directamente a la navegación de acceso de usuarios. Guardamos el archivo. En caso de que se nos presente un error, lo corregimos. En este caso, este argumento no lo vamos a utilizar, lo vamos a borrar. Guardamos el archivo. En caso de que siga persistiendo el mismo error, nos vamos a nuestra ventana de comandos de Windows, paramos el servicio, lo ejecutamos otra vez, cerramos nuestra aplicación ExpoGo App, la volvemos a abrir, ejecutamos nuestra aplicación móvil. Bueno, vamos a ver por qué motivo nos está proporcionando este error. Vamos a ver nuestro código. Y vamos a corregir este error. Guardamos el archivo y vemos el resultado esperado. En este caso no accedió a la navegación principal. Vamos a checar por qué. Y bueno, la asignación de valor de userToken no es correcto. Lo corregimos. Guardamos el archivo. Actualizamos la aplicación.
y en este momento ya accedió directamente a la navegación principal. Antes de continuar, quiero hacer un pequeño paréntesis y referirme un poco a la función dispatch que estamos utilizando. Hay que recordar que por medio de la función dispatch estamos accediendo a la función reducer. Esta función reducer fue la que nosotros desarrollamos y a la cual estamos pasando dos parámetros. Con el primer parámetro le estamos permitiendo acceder a nuestras variables, pero al mismo tiempo estamos permitiendo actualizarlas. Con el segundo parámetro estamos pasando dos valores. Estamos pasando un valor para que se ejecute cierta acción, y con los otros dos valores estamos pasando los nuevos valores de las variables. Entonces, cuando hacemos uso de la función dispatch, estamos pasando realmente y únicamente el parámetro action. Como les comentaba, estamos pasando un tipo de proceso, un nuevo valor para user token y un nuevo valor también para nuestra variable app is ready. Hasta aquí voy a cerrar este pequeño paréntesis, este comentario, y lo siguiente que tenemos que hacer es crear las funciones que le van a permitir al usuario acceder a la aplicación, es decir, un login, y también una funcionalidad logout que le permita terminar la sesión o salirse de la aplicación saliendo de la navegación principal. Para esto vamos a crear una variable que contenga las dos funcionalidades. La funcionalidad para crear sesión o para acceder a la aplicación móvil, y la otra para terminarla o salir de la aplicación o de la navegación principal. Hay que recordar que estamos utilizando un contexto, el cual nos sirve para compartir tanto variables como funcionalidades hacia otros componentes o pantallas. Debido a esto, vamos a tener que también utilizar otro hook que se llama useMemo. Este hook useMemo nos va a ayudar a conservar el valor que devuelve una función. Es decir, si nosotros modificamos desde otro componente o desde otra pantalla el valor de una de las variables que se encuentra en este archivo principal app.js, useMemo lo va a conservar durante toda la aplicación móvil. Este hook recibe dos argumentos. En el segundo argumento vamos a enviar un arreglo vacío, y en el primer argumento nos pide una función, pero nosotros queremos agregar dos funciones. Voy a poner entre paréntesis mis corchetes, y esto le va a indicar a este hook que estoy enviando un arreglo de objetos. Voy a colocar mi primer elemento junto con su función, y voy a mandar un segundo elemento. Igual junto con su función. Cuando desde otra pantalla o desde otro componente se acceda al primer elemento, vamos a indicarle que se ejecute la función dispatch. Recuerda que a través de esta función dispatch pues accedemos a la función reducer, que va a ejecutar cualquiera de estos procesos y va a actualizar variables. Entonces, cuando desde otra pantalla se acceda a este elemento de login, vamos a hacer que se ejecute el dispatch y que ejecute este proceso. Vamos a pasarle a la variable un dato, simulando que es el token del usuario. Y cuando desde otra pantalla se acceda a este otro elemento, le vamos a indicar que se ejecute el siguiente proceso.
¿Qué va a pasar? Cuando se ejecute el proceso de login, se va a ejecutar el proceso singing y va a actualizar la variable con el dato que se envía. Cuando se ejecute el otro elemento, sing out, se va a ejecutar este proceso y la variable user token va a quedar como nula. Hay que recordar hacer referencia de los hooks que estamos utilizando para evitar errores. Ahora sí guardamos el archivo. Para completar este ejercicio vamos a hacer uso del contexto que tenemos creado. Esto con la finalidad de permitirle al usuario que pueda acceder a la aplicación desde las pantallas que se encuentran en la navegación de acceso, pero también permitirle salir desde las pantallas que se encuentran en la navegación principal. El uso del contexto es muy sencillo, se utiliza como un componente. Cuando se crea un contexto, automáticamente se crean dos propiedades también. Una propiedad como proveedor, que es la que nos va a permitir compartir los recursos, y otra como consumidor, que es la que nos va a permitir hacer uso de los recursos compartidos. También la forma en la que se comparten los recursos es muy sencilla. En este caso vamos a compartir la variable que contiene el proceso de acceso y de salida de la aplicación. Y vamos también a compartir el elemento state del hook useReducer, que es la que nos va a permitir o que es la que nos permite acceder a cada una de nuestras variables. Guardamos el archivo. Recuerda que todos los componentes, pantallas o navegadores que hayamos realizado que se encuentren dentro del contexto puedan hacer uso tanto de las funciones como de las variables que estemos compartiendo. Nos dirigimos a nuestra pantalla home screen. Aquí vamos a implementar la funcionalidad de salir de la aplicación o salir de la navegación principal. Les había comentado que cuando se crea un contexto se crean dos propiedades, la del proveedor y la del consumidor. La del consumidor no la vamos a utilizar por cuestiones de legibilidad en el código, ya que resultaría un poquito confuso utilizarlo en este momento. Sin embargo, vamos a utilizar otra técnica que es useContext, que es otra API o funcionalidad de React y se implementa de la siguiente manera. También es necesario importar el contexto que creamos. Hacemos uso de los recursos compartidos. Implementamos la funcionalidad en el botón.
y guardamos el archivo para verificar en nuestra aplicación esta funcionalidad. Una vez corroborada la funcionalidad, nos vamos a nuestro archivo login. En esta pantalla vamos a implementar la funcionalidad de login o acceso a la aplicación y vamos a hacer exactamente lo que hicimos en home screen. Guardamos el archivo y revisamos en nuestra aplicación móvil si podemos acceder Aquí no está funcionando la implementación. Vamos a verificar el código. Corregimos la escritura, guardamos y nuevamente verificamos si efectivamente podemos acceder a nuestra aplicación. Por completez vamos a darle funcionalidad al otro botón de registrarme y únicamente lo que vamos a hacer es hacer un cambio de pantalla. Recuerda que para poder ir a otra pantalla tenemos que hacer uso del atributo Navigation que se nos proporciona al implementar una navegación de React Navigation. Para ello primero tendríamos que hacer referencia de que lo vamos a utilizar. Guardamos el archivo y verificamos si podemos ir a la otra pantalla. Verificamos el error. Hacemos referencia al componente de diseño de React Native que estamos utilizando. Guardamos el archivo. Y revisamos nuestra aplicación. Podemos salir, podemos entrar y podemos desplazarnos hacia nuestra pantalla de registro. También, para no dejar sin funcionalidad el botón de Register de regreso, vamos a implementarlo. Guardamos el archivo y revisamos la funcionalidad también.
Por último, vamos a verificar si podemos acceder al contenido de las variables que compartimos. Para ello nos vamos a nuestro archivo home screen. Y renderizamos el contenido de una variable. Guardamos el archivo y presionamos en iniciar sesión en nuestra aplicación móvil para ver si efectivamente podemos ver el contenido de esta variable. Efectivamente hemos renderizado toda la información o todos los recursos que hemos compartido. Ya para finalizar el video y para no dejar desatendida la apariencia de nuestra aplicación, como actividad adicional te sugiero agregar un archivo de estilos para mejorar el contenido de cada una de las pantallas, pero también mejorar el aspecto de las pantallas a través del manejo de los atributos de los navegadores, ya sea ocultando el encabezado, por ejemplo, de nuestra pantalla de bienvenida, e incluso agregar algunos iconos en nuestra navegación principal. Por supuesto, el resultado de esta actividad la puedes encontrar en el link que dejo en la descripción. Soy Víctor Márquez y nos vemos en un próximo video.